debemos considerar el llamado desde una perspectiva ordinaria. Debemos considerar el llamado desde una perspectiva ordinaria. Y eso en contraste con un llamamiento extraordinario. Debemos considerar el llamado desde una perspectiva ordinaria, en contraste con un llamamiento extraordinario. Quiero invitarles a abrir sus Biblias para poder mirar este punto, ilustrarlo, entenderlo, a las cartas pastorales y específicamente vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hermanos amados, ¿cuál es el punto en esta primera reflexión sobre el tema del llamamiento al ministerio pastoral? Escuchen esto con mucha atención y con mucho cuidado. A veces uno cae en el error, en el terrible error, de pensar que el llamamiento pastoral tiene que ver con cosas subjetivas, con experiencias y con cosas extraordinarias que tienen que sucederte para estar completamente convencido de que Dios te ha llamado. Es decir, el mismo Spurgeon hablaba del llamamiento de esta manera. Él dividía lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que pasó en el libro de Hechos, lo dividía como un llamamiento extraordinario y miraba en la iglesia de hoy, la iglesia ordinaria. Él decía, Dios llama a hombres de manera ordinaria. ¿Y cuál es el punto? El punto es que cuando uno compara el llamamiento de Dios a ciertos hombres en la Biblia, uno podría comenzar a pensar, pastores, que yo estoy esperando algo similar. Por ejemplo, pensemos en Jeremías. El Señor dice que lo llamó estando en el vientre de su madre. Y ese hombre desde que nació sabía que iba a ir por las naciones y que iba a predicar la palabra y que iba a ser un vocero de parte de Dios. Él recibió un llamamiento extraordinario. ¿Qué podríamos decir de Moisés? ¿Cómo fue el llamamiento de Moisés? Moisés fue llamado de una manera extraordinaria. Había una zarza de fuego, una zarza que estaba prendiéndose en fuego y que no se quemaba, y una voz que lo llamó, y entonces él entró y de pronto le dijo, sácate el calzado porque es tierra santa. Y él directamente habló con Dios, y Dios mismo, con sus palabras, le dijo que lo había llamado y que él tenía que hacer su obra. Uno dice, bueno, pastor, eso es cierto, eso es el Antiguo Testamento, pero hablemos del Nuevo. Cuando uno está hablando de Pablo, y Pablo fue llamado al ministerio, qué manera tan extraordinaria en la que Pablo es llamado al ministerio. Está yendo precisamente en la dirección contraria a la que Dios quería que él esté. En el sentido, por supuesto, que todo es parte de su soberanía. Lo que quiero decir es exactamente contrario a lo que él después sería. Estaba yendo a cerrar iglesias, a arrastrar cristianos, como él mismo contó en su testimonio, a obligarles a que blasfemen del nombre de Cristo. Y yendo en ese camino, el Señor pone como una pared que hace que el caballo pare, él se cae al piso, él queda ciego. Escucha la voz del Señor Jesucristo diciendo, ¿por qué me persigues? Y luego es llevado por un hombre. Ese hombre recibe una revelación de parte de Dios. Ese hombre temblaba cuando Dios le habló. Este que está ahí, que era un asesino, que hacía todo mal, es un instrumento útil. Levántale, bautízale. Y ese hombre fue llamado de una manera increíble. Cuando nosotros tratamos de comparar y entender el ministerio pastoral a la luz de ese tipo de llamamientos, quizás muchos de nosotros estamos esperando que Dios actúe de esa manera. Pastores, que yo necesito una cosita, una luz, alguito. ¿Saben? Es interesante cuando uno era parte de una iglesia pentecostal. Yo nunca fui parte de una iglesia pentecostal, pero cuando uno es parte de ese mundo, muchos de los pastores que están en el ministerio, cuando tú le preguntas sobre su llamamiento, ellos te dicen,
es que una vez vino un siervo, ellos usan esa palabra, vino un siervo y me dio palabra. Y me dijo, Dios me dijo que te diga que tú le vas a servir y que tú vas a ser pastor de multitudes. Entonces se fue quieto y dijo, ¿cómo? Dios le dijo. Y luego dice, me lo confirmó una profetisa que vino y me dijo, palabra del Señor me dijo que te diga, a ti que me escuchas, Dios te llama al ministerio. Esa gente ha sido llamada al ministerio de una manera extraordinaria a través de profecías que no existen y a través de convicciones que son recibidas por gente que no habla de parte de Dios como una revelación directa. Su seguridad para servir en el ministerio es la palabra profética que recibieron. ¿Saben? Y aunque nosotros pudiéramos criticar o hablar de ese tipo de iglesias diciendo, pastor, evidentemente ellos están mal, porque ellos tienen profecías, ellos hablan de cosas que no entienden, lo cual es cierto. Sin embargo, nosotros que sí entendemos la doctrina y nosotros que sí creemos en un Dios que habla por medio de su palabra, a veces parecería que lo que necesitamos para poder estar seguros de nuestro llamamiento es algo extraordinario que pudiera certificarte y decir, Señor, solo te pido una cosita, una experiencia, algo que yo pueda decir, estoy convencido de que tú me llamaste. Lo que quiero plantear el día de hoy es que nosotros cuando pensamos en el llamamiento al ministerio pastoral, no debemos pensar en el llamamiento como algo que Dios lo va a hacer en nuestros días de una manera extraordinaria. Ahora, esto significa que nosotros somos llamados de una manera ordinaria el día de hoy. Permítame hacer una pequeña explicación de algo que les he explicado ya, pero que creo que es sumamente importante. La iglesia, cuando uno entiende el periodo de la iglesia puede ser dividida en dos tiempos. ¿Se acuerdan que lo he ilustrado de diferentes maneras? La época extraordinaria de la iglesia y la época ordinaria de la iglesia. La época en que la iglesia era como esa mujer que estaba embarazada y que estaba a punto de dar a luz, y después la época donde el niño ya nació. ¿Se acuerdan que he usado esas ilustraciones? ¿Cuál es la idea? Evidentemente en el Nuevo Testamento hay un cambio, hay una diferencia en cómo funciona la iglesia extraordinaria que empieza en Hechos en un sentido público y que tiene muchos dones y que tiene profetas y que tiene apóstoles y que tiene profetisas y que tiene gente hablando en lenguas. Esa iglesia es una iglesia extraordinaria. Es una iglesia que es parte de nuestra historia. Es una iglesia donde nosotros tomamos principios y vemos la fidelidad de Dios cumpliendo su palabra con su pueblo. Esa es la iglesia que encontramos ahí. El problema que tenemos es que cuando uno no analiza la historia completamente, uno puede perder de vista que esa iglesia extraordinaria, a medida que el Nuevo Testamento fue avanzando, fue cambiando de ser extraordinaria y convertirse en una iglesia ordinaria. De tener apóstoles con todos los dones, con milagros, con sanaciones, a tener pastores comunes y corrientes que tenían que ir a otras ciudades para poder ordenar otros pastores. De tener hombres que eran llamados por Dios a través de diferentes cosas y voces celestiales, a tener hombres que son llamados por su iglesia al mirar su carácter y mirar las cualidades que tienen. Nosotros tenemos que ser conscientes de que hay una transición en la Biblia, hay una transición en el Nuevo Testamento y eso repercute completamente en lo que tiene que ver con el ministerio pastoral. Eso tiene un golpe directo, la influencia es directa. Dios llamaba a estos hombres así en la época extraordinaria y Dios nos llama así en la época ordinaria. La otra ilustración, que es la ilustración bíblica, es la época extraordinaria, la época en la que se puso el fundamento de la iglesia. Una construcción especial, única y, por cierto, irrepetible, que iba a terminar, que tenía que concluirse. Y ya cuando se concluyó, el resto de la historia de la iglesia es cómo se está levantando el edificio sobre ese fundamento. Por lo tanto, en el fundamento, Dios llamó a los hombres de manera extraordinaria. En el levantamiento del edificio, Dios llama hoy hombres de manera ordinaria. Ahora, ¿por qué hemos leído este texto? Porque en las características de los ancianos que Pablo le da a Timoteo, que por cierto, eso ya podríamos hablar muchísimo sobre eso. El hecho de que Pablo se lo dé a Timoteo es porque
quien tiene que hacer un reconocimiento de ese llamamiento, quien tiene una participación en ese llamamiento, es la iglesia local. Por eso recibe todas las cualificaciones que debe tener un hombre de Dios. Pero la primera cosa, lo primero que Pablo plantea aquí es el que anhela el obispado. El que anhela. Es decir, no está hablando de algo extraordinario, sino de algo común y corriente. Está hablando de algo que fluye de un corazón, que tiene un deseo, que tiene un anhelo en su corazón, que Dios se lo ha puesto. Así que permítame diagramar de una manera muy sencilla. ¿Cómo es que el Señor entonces nos hace su llamado? La respuesta es por medio de su palabra. El Señor llama a sus hombres hoy por medio de su palabra. El Señor llama a sus hombres hoy a través de predicaciones. El Señor llama a sus hombres hoy a través de una conferencia donde se predicó la palabra, donde hombres mostraron la necesidad y otros hombres responden al llamamiento diciendo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué cosas son las que un hombre tiene que ser consciente al escuchar el llamado de la palabra? El llamado de la palabra se hace una realidad cuando el hombre, en primer lugar, es consciente de la necesidad que hay en el mundo. La necesidad que hay de servicio, la necesidad que hay de trabajo. A veces están los púlpitos vacíos de la iglesia. A veces no hay un predicador en la iglesia. A veces no hay un pastor en la iglesia. Y los hombres están sentados preguntando, ¿y quién vendrá a suplir esto? La Biblia tiene que llamar al alma de los hombres y traerlos en una convicción. No pregunten quién lo va a hacer. Aquí estoy yo para hacerlo. Yo me paro en ese lugar. Yo voy a levantar con firmeza lo que Dios ha dicho que hagamos. Tiene que ver con un reconocimiento de la necesidad que hay y que Dios pone en el alma de las personas. Hay necesidad. Hermanos, hay necesidad. Estos hermanos indígenas tienen 5 iglesias que han abierto en diferentes lugares en las montañas. Y 5 iglesias que ninguna tiene pastor. Y ellos están desesperados diciendo, pastor, tenemos que hacer un seminario para nuestra gente. Tenemos que instruir a nuestros pastores. Porque necesitamos tener hombres capacitados que prediquen la palabra. Pero esos hombres tienen que ser llamados por la palabra con una convicción. Hay necesidad. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Hay necesidad. Y la convicción de saber que tú eres parte de aquellos que tienen que formar parte de esto, es una convicción que no va a venir por alguien que te toca el hombro. No va a venir por alguien que te dice, yo creo que tú. Mira, a mí yo siempre he pensado. Mi abuelita siempre me dice, y amo que mi abuelita me lo diga, pero esa no es la convicción. Me dice, mijito, siempre te idealicé como un pastor. Yo me pregunto, ¿cuántos hombres estarán en el ministerio porque su abuelita anhelaba que ellos sean pastores? O la esposa o quien sea. El punto es, la convicción no viene por ahí. La convicción no viene por pensar, es que eso es lo que se espera de mí, es que eso es lo que las personas anhelan de mí. La convicción viene por la palabra y cuando la palabra es predicada, el Señor pone una convicción en el alma que nunca más se puede apagar. No importa dónde estés, no importa lo que hagas, no importa qué te dediques, ese fuego nunca se va a acabar. Tú no puedes dormir tranquilo sabiendo que hay una iglesia que no tiene un pastor y tú tienes un tremendo deseo de servir al Señor. Tú no puedes quedarte tranquilo pensando, yo me voy a cruzar las manos y voy a ser un tipo normal y me voy a congregar en la iglesia, eso sí, y voy a tratar. No, tú no puedes pensar de otra manera porque la Biblia te ha hecho un llamamiento y te pone una convicción en el alma debido a la necesidad. Pero hay otra cosa importante que también viene a través de ese llamamiento y es el ser consciente de los dones que Dios te ha dado. Hermanos, yo estoy completamente convencido de que todo verdadero creyente debe tener el deseo de servir a su Señor y de poder trabajar para Él y de poder hacer las cosas por toda su vida en donde el Señor lo ponga, Él quiere servirle. Sin embargo, estamos hablando aquí de un llamamiento, de una seguridad que viene
con saber que Dios quiere que tú seas parte de su obra trabajando como un anciano, como un predicador, como un pastor en la iglesia. Esa convicción viene a través de la necesidad que hay, pero también a través de los dones que Dios te dio. Hay muchas personas que tienen mucha pasión, pero la pasión no es lo que constituye el hecho de que tú puedas ser un anciano. Lo que tiene que constituir es el hecho de que Dios te capacitó con los dones que Él requiere para la obra pastoral. Spurgeon decía, casi siempre sus clases son tan elocuentes y a veces usa ilustraciones un poco extrañas. Y él decía, está muy bien si el hipopótamo quiere andar de flor en flor oliendo como el picaflor y subiéndose en las ramas de los árboles. Está bien si él quiere eso. El problema es que él no puede. En primer lugar, porque Dios no lo capacitó con ese cuerpo para que una rama lo aguante, ni tampoco le dio alas. Y como no le dio alas, ni tampoco le dio las cualidades para hacerlo, él tiene que saber que aun cuando él quiera, él no puede. Y esta es una de las cosas tan importantes a la hora de la convicción del llamamiento. Ahora, no significa ser arrogante para decir, yo sé que sé enseñar. Yo sé que Dios me ha dado capacidades. Yo sé que a mí la gente me entiende. No. Es que se requiere más que eso. La enseñanza espiritual no es lo mismo que simplemente la enseñanza. Tú tienes un profesor en el colegio que ha pasado toda su vida enseñando y tú me vas a decir a mí que él no sabe enseñar. Claro que sabe enseñar. Pero qué diferencia tan eterna hay entre transmitir una información que simplemente golpea la mente, ponerte a repetir teología desde un púlpito cualquiera, con un poco de léxico y con un poco de entendimiento lo puede hacer. Golpear el alma de las personas y tratar de llegar a su corazón y buscar convicciones es algo que Dios le ha dado solamente a ciertas personas. Y lo que tú tienes que hacer es que cuando la Escritura muestra la necesidad, tienes que pararte delante de esa necesidad y tratar de ver si tú fuiste calificado con esos dones. No es cuánto sabes. No es si yo puedo ser pastor porque he sido profesor toda mi vida. No. Es que hay una diferencia en repetir información y traspasar información y darle a conocer cosas a la gente y tocar su alma y llevarlos a la convicción. Porque estás tratando con enseñanza que debe mover el corazón. Por eso, estos dones, escuchen lo que voy a decir, solo pueden ser probados, aceptados y reconocidos a través de la iglesia local. ¿Qué tal enseñas? Yo soy bueno para enseñar. ¿Y cómo te fue en la predicación? Papelito. Yo creo que todos entendieron. No, así no es como se mide tu capacidad para enseñar. El Señor ha obrado, ha utilizado tu enseñanza para tocar los corazones de las personas, para inspirarlas a buscar más al Señor. Eso es algo que ni siquiera los predicadores son capaces de hacerlo, aunque se esfuercen. Es una gracia que Dios les da y que tú tienes que ser consciente si la tienes o no. Porque el pastorado no es un trabajo simplemente de pararte o decir, yo estoy aquí, ahora yo soy la autoridad, Dios me llamó como pastor. Si tú no tienes la capacidad de tocar el alma de las personas, no por tu capacidad, sino porque Dios te utiliza de esa manera, entonces tú tienes que saber, el pastorado es un trabajo que solo puede ser hecho por hombres a quienes Dios los usa de esa manera. Dicen que en la escuela pastoral de Spurgeon, por cierto, esto se llama escuela pastoral gracias al abuelo Spurgeon, él decía que para poder recibir a un hombre en su escuela, ustedes saben el prestigio que tuvo esa escuela, los profesores que tenía y sobre todo lo tenían a él. Había un árbol de manzano donde él se sentaba a dar sus clases de teología pastoral para los estudiantes. ¡Qué lugar! Ahora, pero no cualquiera podía entrar a su escuela pastoral. Lo primero que él decía era que esa gente tenía que estar convencida de su llamado. Pero en segundo lugar les decía, pero tienes que tener por lo menos 2 años haciendo ministerio y Dios tiene que haber respaldado de que Él te usa mientras tú predicas. Si no hay conversiones en tu ministerio,
si no hay gente siendo edificada, tú no puedes ser parte de la escuela pastoral. Porque aunque tú lo anheles, Dios no usa lo que tú estás haciendo. Alguien podría decir, a mí me parece eso un requerimiento demasiado elevado. Hermanos, Spurgeon no estaba jugando. Hoy tú puedes entrar a un seminario y ser un hijo del diablo y obtener un doctorado en teología y salir con arrogancia demostrando tu título, diciendo, mira lo que yo soy. Es porque cualquiera puede entrar. Pero cuando se trata de un ministerio o una enseñanza para el ministerio, él se tomaba muy en serio quién entraba. Y él decía, si Dios no te usa en la predicación, mejor dedícate a otra cosa. Ama al Señor, sírvele con todo tu corazón, esfuérzate en todo lo que haces, pero no te dediques a este ministerio. Porque para hacer este ministerio se requiere también los dones, el talento para hacerlo. Amén, hermanos. Dicen que una vez el gran John Owen, que es quizás uno de los puritanos más importantes, y la razón por la que es muy importante y muy valorado para nosotros, es porque John Owen era congregacionalista, a diferencia de muchos de los puritanos que tenían el concepto de la iglesia-estado. Pero él también escribió mucho. Era un hombre, él llegó a ser el vicerrector de Oxford y era un hombre realmente muy importante en todo lo que hacía. Sin embargo, cuando le dijeron a él sobre John Bunyan, el que escribió El Progreso del Peregrino, un hombre humilde, sentado en un lugar, lo metieron preso. Él era un pastor de una iglesia de pueblo. Precisamente cuando tú lees El Progreso del Peregrino te das cuenta que él está relatando más o menos su contexto. Cabañas, villas, árboles, ríos. Él estaba metido en el pueblo. Y dice que una vez le preguntaron a Owen sobre Bunyan. Y que él dijo, si yo diera la mitad de lo que sé, o todo lo que yo sé, con tal de poder predicar como él. Imagínense, un hombre de campo, pero al que Dios le dio un don que lo utilizó para su gloria. Bunyan predicó, fue preso muchas veces, pero fue un hombre sin demasiada instrucción, pero un hombre que Dios había capacitado. Ahora, evidentemente, la capacidad para enseñar está en diferentes niveles, en diferentes desarrollos. Algunos pueden hacerlo mejor que otros en diferentes circunstancias. Pero lo que significa es que por lo menos debería haber los principios de enseñanza, el saber que tú eres un hombre que puede enseñar, para que sepas que Dios te está llamando al ministerio. Hermanos, si ustedes están pensando el día de hoy, pastor, pero eso es muy alto. Yo solo quiero preguntarte, ¿y de qué crees que estamos hablando? Esto no es una empresa. Esto no se trata de algo de cosas de hombres. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Y Cristo es quien capacita a sus hombres para poder ponerlos en el ministerio. Así que esto es muy importante, hermanos. Por eso, en vez de refinarte con tu lenguaje teológico, deberías también comenzar a trabajar en tu lenguaje de piedad. Porque eso es parte también de lo que Dios usa. Una vida piadosa es capaz de transmitir, golpear, enseñar a la gente que te ve. Es algo que tiene que ver con Dios. Y es algo que tú tienes que escuchar a través de la palabra de Dios. Y que Dios pone en tu alma y tienes que mirar también tus talentos. Amén. En segundo lugar, y mi segunda frase para meditar en esta mañana es, debemos pensar del ministerio principalmente en términos de enseñanza bíblica. Debemos pensar del ministerio pastoral principalmente en términos de enseñanza bíblica. Y veamos una página más adelante en la Escritura, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Fíjense lo que dice la palabra del Señor aquí. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Debemos pensar del ministerio pastoral principalmente en términos de enseñanza bíblica. 1 Timoteo 5, 17 dice,
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No tengo que tratar de explicarles la importancia que tiene la enseñanza en el ministerio pastoral, y por eso este pensamiento o esta premisa dice que debemos pensar, cuando piensas en el pastorado, cuando piensas en la obra a la que Dios te está llamando, tienes que pensar principalmente que tu trabajo consiste en la enseñanza de la palabra de Dios. Oigan, es que es inaudito personas que digan que han sido llamadas y que no les guste predicar. Es inaudito alguien que diga que tiene el don de haber sido llamado por el Señor y que ha sido capacitado por Él, pero que no se deleite en tener que enseñarle a las personas, en tener que vivir con ellos el proceso de aprendizaje. Hay características tan marcadas en la vida de un hombre de Dios con respecto al ministerio pastoral que van en conexión con su enseñanza. ¿Por qué un hombre tiene que ser paciente? Porque no todos aprenden a la misma velocidad. Porque a veces tiene que responder las mismas preguntas 1000 veces. A veces, cuando vienen personas nuevas a la iglesia y comienzan con su proceso, y tengo a los más antiguos de la iglesia atrás, a veces los más antiguos, y no los culpo por eso, cuando alguien hace una pregunta hacen como, ya empezaron. Porque ya saben la respuesta. Porque he tenido que explicar esa respuesta desde que ellos me conocen. Y siempre la misma respuesta, saben los argumentos, hasta se saben los chistes que le voy a contárselo. ¿Ya lo entienden? Pero ¿sabe qué? Si alguien se cansa de repetir, si alguien se cansa de instruir, tiene que considerar seriamente el hecho de tener un llamamiento que es como un fuego que no se puede apagar. Ahora le voy a decir una cosa. Eso no significa que un predicador no se desanime. A veces he predicado desanimado, a veces he predicado molesto. Y he tenido que pedirle perdón al Señor por eso. A veces espero que toda la iglesia esté congregada y no llegan. A veces hemos tenido actividades especiales y comienzas a sentir que a nadie le interesa. Y tienes un desafío de tener que pararte y hablarles y enseñarles teniendo molestia en tu corazón. Pero nos conmueven las palabras de Cristo, quien estando enseñándole a toda esa multitud en la montaña, sabiendo lo que ellos iban a hacer, sabiendo que muchos iban a ir el día siguiente, sabiendo que iban a querer proclamarle rey por las razones equivocadas, dice que miró a la multitud y sintió compasión por ellos, como ovejas que no tienen pastor. Y por esa misma misericordia les hizo el milagro para que pudieran alimentarse. Y con esa misma misericordia les volvió a explicar el hecho de que Él era el pan de Dios que vino del cielo, el verdadero pan. Él no se cansó de enseñarles, de repetirles, porque había una convicción. Y es que el ministerio que Dios nos ha encomendado es un ministerio de enseñanza. Ahora, eso tú lo ves en las cualificaciones. La diferencia entre un diácono y un pastor es básicamente basada en la enseñanza. El pastor debe saber enseñar, apto para enseñar. El diácono no es necesario que sepa enseñar. Pero en segundo lugar, en pasajes donde tú ves el ministerio pastoral descrito, tú encuentras al pastor en su trabajo de maestro. Cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso en Mileto, les dice, cuiden el rebaño, tengan cuidado por sus almas, pastoreen la grey que el Señor rescató con su propia sangre. Todas esas palabras, todas esas referencias tienen que ver con la enseñanza, precisamente porque se iban a levantar falsos maestros que iban a enseñar erróneamente. La enseñanza es el centro del ministerio pastoral. Ahora, rápidamente y en forma de conclusión, a estos dos principios con los que tenemos que pensar con respecto al ministerio pastoral. El entender que el llamamiento tiene que ser visto como una perspectiva ordinaria y no que necesitas cosas extraordinarias para estar seguro. Te libra de tener que ser subjetivo en esperar experiencias, sueños o que alguien te profetice. Te basta con que la palabra lo diga.
En estos días he tenido una mezcla de sentimientos muy agradables. Estuve en el campamento El Prado, un campamento aquí cerca, enseñándole la palabra de Dios a estos hermanos. Y ayer en la noche la escuela está haciendo un campamento con los jóvenes ahí. Y en ese campamento, ayer recordamos con mi esposa la vez que la volví a ver después de muchos años. Yo la conocí ahí cuando yo tenía 15 y ella tenía 13. Nos volvimos a ver cuando ella tenía 18 y yo tenía 21. Hasta hicimos la dramatización de cómo fue que me le volví a presentar. Hola, soy... Sí, yo sé quién eres. Dime a qué cabaña voy, dime rápido. Y yo me quedé como... Ahora, el punto es, en ese lugar, no solamente conocí a mi esposa, ahí también me casé. He hecho muchos campamentos. Pero algo que fue quizás la parte más importante, definitivamente lo fue que una noche no habían fuegos especiales, no había una obra de teatro, no había una proyección de ninguna película. Era un hombre sencillo, abriendo el texto de la palabra de Dios y leyendo, ¿quién creerá nuestro anuncio? Y el profeta diciendo, heme aquí, envíame a mí. Yo tenía 15 años. Era un inconverso cuando empezó esa predicación. Y cuando terminó, lo único que yo sabía era que el Señor había enviado a su Hijo por mí. Y que no había otra manera de vivir que no sea para Él. Ese día, el Señor me salvó. Ese día el Señor me llamó. Y desde ese día hasta hoy, han pasado ya 18 años, no ha parado la convicción. Yo no puedo gastar mi vida en otra cosa que no sea predicar la palabra. Pero no hubo un milagro, no hubo un ángel. Bueno, ángel era el que predicaba. Ese era el nombre del hermano. Él predicó la palabra y el Señor me llamó de manera ordinaria a esta obra en su iglesia. Así que tú no necesitas una convocatoria especial, algo especial, un sueño especial, alguien que te diga o te haga sentir algo especial. Lo que tú necesitas es la palabra. Pero la palabra pone tal convicción en el alma que nunca más hay vuelta atrás. Así que tienes que saber que esto no se trata de cosas especiales, fuera del ordinario. Es la palabra, es la predicación, es el Señor llamando. Y en segundo lugar, cuando pensamos de que primeramente el ministerio pastoral tiene que ver con la enseñanza bíblica, estamos hablando también de que eso te libra a ti de tener falsas expectativas con respecto al ministerio y falsas pretensiones al llegar al ministerio. Muchas personas, y hemos hablado de esto, anhelan ser pastores porque les encanta dar órdenes. A mí me encanta ser el líder y por eso yo quiero ser pastor. No, si tú no piensas del pastorado, tú como un maestro de la palabra, enseñando la palabra, entonces tú no estás entendiendo el ministerio pastoral. Y quiero decirte algo. A veces tienes que volver a enseñar las mismas cosas a las mismas personas. A veces tienes que recoger los pedazos de la gente que viene y tienes que volverles a enseñar lo que ya se lo enseñaste antes, pero no quisieron oírlo. Y tienes que volvérselo a repetir con misericordia para poder ayudarle a reconstruir su vida hecha pedazos. De eso se trata el ministerio pastoral. Por eso un pastor no puede ser ambicioso, resentido, impaciente. Un pastor es un siervo que le enseña al pueblo de Dios y que se deleita en poder ver como una manada pequeña de ovejas recién nacidas
son llevadas a través de un cuidado práctico, de un cuidado ministerial, de la palabra de Dios, son transportados y se convierten en adultos. La meta de la iglesia es vivir ese proceso una y otra vez. Y para eso se requiere un hombre fiel que predique la palabra fielmente. No una vez, muchas veces. A veces a un pueblo contumaz y rebelde. Pero ese es el pueblo que Dios te dio. Y ese es el ministerio que Dios te llama a hacer. Es amar a las personas. Es saber que Dios te puso ahí. Es saber que no hay ningún ofrecimiento humano que pueda sacarte de ahí. Porque tu pasión, tu única pasión, es ver cómo esos pequeños que son de Cristo maduran en la fe y pueden reproducirse en otros. Si tú no piensas del ministerio pastoral en esos términos, tú no estás pensando en el ministerio pastoral. No es quien da órdenes. No es a quien lo reciben, a quien lo tratan con amor. Realmente yo puedo decir que tengo el corazón lleno con tanto amor que he recibido de parte de la gente. A veces he recibido muchos desplantes también. Pero han sido muchas más las manifestaciones de amor. Cosas pequeñas. Venga, pastor, su desayuno. Mire, pastor, aquí está su cena. Mire, pastor, me fui a no sé dónde y pensamos en usted. Aquí tiene. Gente que da porque recibe. Porque ve que se los ama. El ministerio pastoral tiene muchas satisfacciones. Pero tienes que saber que si tú no lo entiendes desde la perspectiva de enseñanza, entonces tú no estás pensando en el pastorado. Quizás tú eres un líder, pero ser un pastor requiere ser un maestro, con todo lo que eso implica. Amén. Vamos a terminar aquí nuestra clase de teología pastoral y vamos a tomarnos 5 minutos literalmente para poder empezar a las 10 en punto nuestra primera clase de teología en esta mañana.